Saludos y bienvenidos nuevamente a este tu podcast preferido de Cara a Cara con la Verdad por esta tu emisora preferida Sinaí Radio. Hoy es jueves 30 de mayo del 2024 y ya son las 8 de la noche, sí, así como estás escuchando, ya son las 8 de la noche, hora de parar lo que estés haciendo, hora de saber que ya tienes que terminar todo lo que estés haciendo porque te vas a sentar y vas a disfrutar y a tener un rato con este servidor, sí, con este tu hermano y amigo Joel Maldonado, donde yo te prometo que hoy vas a tener un rato agradable escuchando y aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Si eres un estudioso de la Biblia, un estudioso de la palabra, permíteme decirte que este es tu lugar. Haz de este tu podcast favorito, haz de este de uno de tus lugares favoritos, haz de este podcast y de esta hora uno de tus horas favoritas para que puedas sentarte y escuchar y aprender un poco junto conmigo, porque yo no lo sé todo. Yo también, ¿verdad? Aprendo mientras voy haciendo estos estudios, me gozo, me gusta cuando me preparo, porque es al igual que tú, aprendo como tú. Bien, y ahora quiero aprovechar rápidamente para entrar en el programa. Quiero aprovechar porque tengo un anuncio que quiero darles. Es para mí un honor y una alegría poder darles este anuncio que para mí es muy importante. Y es que en el próximo mes de junio, que eso ya está ahí, ya hoy es 30, ya estamos en junio. Este año se está yendo volado a las millas y estos meses se han ido rapidito. Pero ya en este mes de junio va a ser un poquito diferente porque ya vamos a tener 3 programas, que vamos a tener dos invitados. El próximo jueves que estaremos dando el programa, vamos a tener al pastor y evangelista Joel Avilet de Kissimmee. Vamos a estar trayendo un programa muy especial donde vamos a estar hablando, ¿verdad? Sobre Jesús y la mujer samaritana. Eso es este próximo jueves. Y el jueves 13 y el jueves 20, los dos próximos jueves vamos a tener aquí al maestro doctor José Briceño. El maestro y doctor José Briceño, que es para mí un honor el poder traerlo a este programa. Por primera vez va a estar con nosotros desde Texas. Él va a estar desde Texas. Vamos a estar ¿verdad? Grabado el programa desde Texas. El doctor José Briceño, un teólogo de la palabra, un maestro, doctor de las palabras. ¿Verdad? Y es para mí un honor que él esté con nosotros porque vamos a estar hablando bajo el tema, lo que es el 13 y el 20 de junio. Va a ser dividido en 2 partes. El pecado, su origen y cómo vencerlo. Escucha bien este tema que es muy interesante. El pecado, su origen y cómo vencerlo. A mí me encantaría que regaras la voz y que te des cita, que te presentes, ya sea por YouTube o ya sea directo por la emisora en sinairadio.net. Y quiero invitarte a que riegues la voz, a que pongas en tu calendario, a que estos 3 próximos jueves a las 8 de la noche vamos a tener estos 2 invitados. Son maestros de la palabra, personas que son profundas en la palabra, y yo sé que la vamos a pasar muy bien. El doctor Briceño va a profundizar sobre lo que es el origen del pecado y cómo tú y yo podemos tener las herramientas para poder vencer y así poder dar la batalla y estar listos para el día que nos tengamos que presentar delante de nuestro Señor Jesucristo. Así que el jueves 13, el jueves 20 estará con nosotros el maestro José Briceño, que desde Texas nos va a estar hablando sobre el pecado. Y el jueves 6 de junio con nosotros estará el pastor desde Kissimmee, Joel Avilés, hablando sobre Jesús y la mujer samaritana.
Así que también, ¿verdad? Quiero pedirte encarecidamente que si estás mirándonos ahora mismo por la plataforma de YouTube, por el canal de YouTube, que por favor le des like a todos estos contenidos, pero es precisamente específico ahora el que estás observando. Dale like. Si puedes tirar un comentario, no, te lo agradeceríamos, ¿verdad que sí? Que te suscribas a nuestro canal, porque de esta es la manera que tú nos vas a ayudar a crecer tanto a la emisora como tanto el programa, como tanto este servidor, porque el propósito de estos programas y de esta programación es que podamos llegar más y más almas, que personas puedan llegar a los pies de Cristo y que otros puedan también ser edificados y aprender de la palabra. Quiero también enviarle un saludito a la emisora en el 88.1 FM, Radio Nueva Criatura, que nos están escuchando desde el estado de Nueva York, del estado de New York. Nos están escuchando. Quiero enviarle un saludo a todos por allá. Radio Nueva Criatura por el 88.1 FM. Espero que también estén disfrutando y se estén gozando, y también nos puedan conseguir por las plataformas del YouTube y puedan compartir estos programas y estos materiales. Quiero dar también como un saludo muy especial a mi hermano y amigo Joel Banch. Joel Banch, desde abajo del sur, casi en Miami. Él es parte de la emisora, del equipo de trabajo, y quiero enviarle un saludo porque él tiene un programa todos los días por la mañana por aquí por Sinaí Radio. Así que si usted a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana, perdón, si usted está despierto y no tiene a quien escuchar, lo invito a que escuche a mi amigo Joel Banch, que tiene palabra de aliento, a palabra de motivación, y es bueno para que tú puedas comenzar tu mañana, tu día, escuchando a este hombre quien nos trae palabra fresca cada día. Bueno, y yo creo que estamos listos, estamos ready para comenzar el análisis de esta noche. Así que te pido que te acomodes en tu asiento, en tu sillón, en tu cama, donde quiera que tú estés, que te acomodes, que busques tu lápiz si deseas, tu libro de notas si deseas anotar, y que quizás puedas también buscar tu juguito de china, de uva, de limonada o tu cafecito. Ponte cómodo, ponte relax donde quiera que estés, porque vamos a comenzar, y es para que disfrutes esta noche escuchando el hablar de la palabra. Así que no te muevas, porque ya estamos listos para comenzar con Cara a Cara con la Verdad. Regresamos. Bien, ya estamos de vuelta y hoy continuamos con el estudio del libro de Génesis, que desde que comenzamos este programa hace unos cuantos programas atrás, casi alrededor de casi 2 meses, hemos venido hablando y estudiando del libro de Génesis, donde ya estamos por el capítulo 6. Hoy vamos a comenzar en el capítulo 6. No estamos estudiándolo versículo por versículo, tampoco capítulo por capítulo, pero estos primeros capítulos son muy importantes, porque yo quiero hablar del libro de Génesis, porque para mí es este libro sumamente importante para nosotros poder entender los días, el porqué de los días que estamos viviendo hoy, y el por qué esperamos a nuestro Jesús que venga por su pueblo. Si no sabes lo que pasó en el Génesis, pues no vas a entender muchas cosas que han sucedido con el pueblo de Israel, y tampoco vas a entender por qué el pecado, por qué la criminalidad y por qué el apocalipsis. Así que vamos a comenzar ya a estudiar este capítulo 6 del libro de Génesis, donde vamos a estar hablando sobre consecuencias del pecado, los días de Noé. Consecuencias del pecado, los días de Noé. El jueves pasado estuvimos hablando de las consecuencias del pecado
sobre Caín y Abel, donde vimos cómo las consecuencias del pecado de Adán y de Eva se vieron reflejadas o alcanzaron a sus hijos Caín y Abel. Caín, el hijo de Adán y Eva, mató a su hermano Abel por celos y envidia cuando Dios no aceptó la ofrenda de Caín, pero sí aceptó la de Abel. Si te perdiste el capítulo, el podcast o el programa pasado, te aconsejo que vayas a la cuenta de YouTube de Sinaí Radio y lo vas a encontrar ahí, Consecuencias del Pecado, Caín y Abel, que fue un capítulo, un episodio muy bueno, muy interesante, donde pudimos ver las consecuencias del pecado. Caín, luego de matar a su hermano, fue desterrado por Jehová y enviado a otras tierras, lejos de la tierra donde él vivía con sus padres. Jehová lo desterró. Jehová le dijo que tenía que irse, que marcharse. Y más adelante, Dios les da otro hijo, a Adán y a Eva, el cual la Biblia registra como Set. Set se llama ese hijo que viene después de la muerte de Abel y luego de que Caín fue desterrado. Satanás trató de detener el plan, un plan establecido por nuestro Dios para con su Hijo Jesús, donde eso iban a ser muchos años más adelante, que es la profecía que se encuentra en Génesis 3:15. Tan pronto Adán y Eva pecaron, sale esta profecía por parte de Dios, matando a Abel por medio de su hermano Caín. Y es por esto que Dios reemplaza a Abel con este nuevo hijo, Set. Cuando Abel, un hombre que dice la Biblia que era de corazón recto, fallece, para entonces no detener el plan que estaba establecido, ya que Satanás trató de detener este plan usando a Caín matando a su hermano. Jehová les devuelve un hijo llamado Set. Mire lo que dice Génesis 4, 25 y 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo ella, refiriéndose a Eva, que Eva es lo que dice esto: me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, el cual fue asesinado, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. No Enoc, Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces en Génesis capítulo 4, 25 y 26. Entonces cuando nos dice que comenzaron a invocar el nombre de Jehová, nos dice que el plan de Dios continúa, que el plan de Dios no se detuvo, porque ya por la generación de Set sigue el nombre de Dios, el nombre de Jehová, y sigue la adoración a Dios, y sigue, ¿verdad?, la semilla del evangelio, por decirlo así, o del nombre de Dios, sigue regándose a través de esta generación, ya que de este linaje de Set nace Noé, que es de quienes vamos a estar introduciendo hoy. Vamos a estar hablando de la introducción de antes de Noé, para entonces en el próximo programa que continuemos con esto a finales de junio hablaremos de Noé. Y del linaje de Noé nace Abraham, y del linaje de Abraham nace la promesa de Génesis 3:15, que es Jesús nuestro Mesías. Es por esto, para mí es importante que ustedes entiendan y estudien este libro, porque de todo esto que vamos a estar hablando es que esa promesa sigue corriendo para que se cumpla cuando llega el Mesías a la tierra. Jesús nuestro Salvador, que según la profecía dada por Jehová, heriría en la cabeza a la serpiente Satanás. También de la descendencia de Set nació Enoc, que aunque no es mucho lo que la Biblia nos habla de este personaje, de este hombre, que la Biblia dice que caminó con Dios,
lo que nos dice Génesis, ¿verdad? Que es que Enoc caminó con Dios. Y dice el capítulo 5, verso 24, que Enoc no vio la muerte. Génesis 5, 24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. No voy a abundar sobre Enoc y sobre esto, porque, ¿verdad? Aunque de lo poco que se dice en las palabras, yo creo que es suficiente para poder dar un estudio sobre él. Pero quiero hablar del tiempo de su bisnieto. Vamos a hablar hoy sobre el tiempo antes de su bisnieto, la introducción. Quiero hoy abundar de lo que nos trae este capítulo 6, que es de los días de Noé. Y bien, en la primera etapa de la historia de la humanidad, abarca desde Adán hasta Noé. Esta primera etapa de la historia de la humanidad abarca desde Adán y hasta Noé. Y la maldad y la violencia se apoderaba entre los hombres hasta el punto de llenar de tristeza el corazón de Dios. Al extremo que el texto nos dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra. Eso está en Génesis 6:6, que vamos a estar hablando específicamente de este versículo. Estaremos profundizando y abundando el último jueves de junio, ya que les expliqué que van a haber 3 programas que estaremos especiales parando en Génesis para abundar esos 3 programas. Dios determinó pues destruir aquella civilización, esa civilización malvada que estaba llena de violencia y de maldad, y lo hizo por medio de un diluvio que fue universal, un diluvio que cubrió toda la tierra, todo el planeta Tierra. Y yo creo que para mí es importante hablar de este capítulo. Para mí es muy importante este capítulo, ya que el Señor Jesucristo mencionó la historia de estos días, de este capítulo, de los días de Noé, para contestarle a sus discípulos respecto de las señales de la segunda venida, cuando sus discípulos le preguntan sobre cuáles serían las señales de los últimos tiempos. Y en Mateo 24, 37 al 39 dice como sigue: mas como en los días de Noé, y esto es Jesús contestándole a sus discípulos referente a la pregunta, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como los días antes del diluvio, que es donde vamos a estar comenzando a hablar, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 37 al 39. Al relacionar estas dos épocas, el Señor no solo está confirmando la veracidad del diluvio, no solamente está confirmando la verdad de la historia, sino que también influyó a todos los que estaban escuchándole a estudiar las señales de los tiempos, y particularmente lo relacionado con los días de Noé. Y no solamente a los oyentes de ese tiempo, a sus discípulos y los que estuvieran ahí escuchando, también a todos los lectores que somos amantes y queremos leer y aprender de la palabra. Esto nos lleva a aprender, a estudiar y a conocer los últimos tiempos. Y desde que el ser humano transgredió, pecó el mandamiento de Dios, hablando de Adán y Eva, y se alejó de Dios, el curso de la humanidad ha sido cuesta abajo. Y lo hemos visto desde el momento que hablamos del capítulo de la caída del hombre, y vimos cómo en el capítulo pasado pudimos ver cómo vimos el primer asesinato, cómo el pecado comienza a hacer de sus maldades con el ser humano, hundiendo al hombre, llevando al primer asesinato entre dos hermanos. Si los días de Noé son como los días de la venida del Hijo del Hombre, entonces yo creo que es importante que se considere este tema
y que podamos darle la seriedad a este capítulo y se le compare con los tiempos que hoy tú y yo estamos viviendo. Que podamos comprender, podamos entender, podamos analizar que quizás no hay mucha diferencia de en aquellos días hasta en estos días, porque dice como en los días de Noé, así serán los días antes de la venida del Hijo del Hombre. Y yo creo que si somos sabios, inteligentes y estamos conectados con la palabra, estamos ya viviendo en esos días. En aquellos días se aproximaba una tormenta que crearía una catástrofe. Quizás nosotros podamos, ¿verdad?, aprender de esas señales que vamos a estar viendo y analizarlas, estas señales, y compararlas con las de nuestros tiempos. Los hombres y mujeres de esta generación se caracterizan por la indiferencia y el desprecio de Dios. Y estoy hablando de la generación de hoy. Algo que era muy similar a lo que estaba ocurriendo en esos días de Noé. E incluso puede que hayan ido aún más lejos, porque la filosofía de hoy nos dice, muchas personas en su filosofía nos quieren imponer que Dios no existe, que esto es algo inventado, que nosotros nos dejamos manipular por hombres que nos han metido en nuestra cabeza sobre un personaje que no existe. Y podría decirse que la humanidad que actualmente, de hoy que estamos viviendo, en el preámbulo de los días de Noé, son iguales. Vayamos rápidamente a entrar a Génesis 6, 1 y 2. Yo espero, ¿verdad? Entiendo y creo que puede ser que en estos dos versículos vayamos a profundizar un poco, ya que nos tome un poquito de tiempo. Si no podemos terminar, nos coge mucho tiempo en estos dos versículos, pues continuaremos en junio, creo que es 27 o 28, que es el último jueves de junio. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Génesis 6 nos muestra el tiempo justo antes del nacimiento de Noé. A finales del capítulo 5, usted puede leer y puede ver lo que le estoy diciendo. La raza humana comienza a multiplicarse. Acuérdese que Jehová le dijo a Adán y Eva que se multiplicaran y que llenaran la tierra. Ya han pasado años luego del asesinato de Abel, cuando Caín, y comienza a multiplicarse la humanidad. Y el pecado también se multiplica con el hombre. No nos olvidemos que el tema central, el tema principal de esta primera parte, de este maravilloso capítulo y de este estudio, es la multiplicación del pecado y de la maldad de la raza humana. Este es el tema principal de este capítulo. Dios le había ordenado al hombre que se multiplicara y que llenara la tierra, pero no lo estaban haciendo conforme a la voluntad de Dios. Si veamos a los estudios pasados, podemos encontrar cuando Dios duerme a Adán, le crea a Eva sus costillas, y podemos ver que era algo diferente a lo que vamos a encontrar aquí. La serpiente había logrado su objetivo, hablando de la serpiente del Edén, de sacar al hombre de la presencia de Dios, distorsionando su alma, distorsionando su espíritu a través de la desobediencia en el huerto, que es lo que se conoce como el pecado. Y un detalle que yo creo que es muy curioso y que también es importante, es que el verso 1 termina diciendo: y les nacieron hijas. Este detalle nos muestra que en la multiplicación del ser humano que nos presenta este capítulo, estaban naciendo muchas mujeres, muchas hembras. Nacían más mujeres que hombres. Y lo resalta, ya que en el próximo verso dice que tomaban a estas mujeres. Y esto nos muestra que al decir tomaban,
eran tomadas de una forma no adecuada, no como Dios esperaba que se tomaran las mujeres o que se buscara una mujer. Incluso hasta podría querer decirnos que eran tomadas a la fuerza. Acuérdense que estamos hablando de una sociedad que era sumamente violenta y las tomaban para propósitos inmorales, para satisfacer sus deseos carnales, no solo sexuales, sino también deseos inmorales y depravados. Relaciones que sexualmente hablando no estaban aprobadas por Dios. A esto es lo que se está refiriendo cuando dicen que las tomaban. Fíjense que no dice buscaban, se casaban, se apareaban o conseguían. Dice que las tomaban. Ahora, el versículo 2 es un verdadero reto hermenéutico, que dice que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. O sea que nos da que ellos escogían, miraban, las tomaban y escogían las que ellos querían. La pregunta que muchos se han formulado referente a esto aquí es: ¿quiénes eran estos llamados hijos de Dios y las hijas de los hombres de los que habla el texto? Esto ha sido, este versículo ha sido un versículo que ha sido bastante, yo te diría, conflictivo, ya que hay muchas diferentes opiniones o diferentes ideas o teorías. El matrimonio o la unión de ambos grupos ha sido interpretado de muchas maneras, como te acabo de decir. En primer lugar, hay quienes afirman que se trata de la unión de los descendientes de Set, que es el linaje santo de las hijas de Dios, y con los descendientes de Caín, el linaje malvado, la simiente de la serpiente, cuando dicen los hijos de los hombres. Es decir, los hijos de Dios son los descendientes de Set, las hijas de Dios. Y las hijas de los hombres, los hijos de Dios. Y las hijas de los hombres eran descendientes de Caín. Esto es lo que hay unas personas que interpretan esto como de esta manera. En primer lugar, ¿qué indicio hay que apoye, que nos dé una prueba que la palabra hombres se refiere solo a los descendientes de Caín? ¿Qué pruebas y qué indicio hay? En segundo lugar, ¿por qué se asocia la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, con la aparición de gigantes en la tierra? Lo que más adelante dice los Nefilim. El autor de Génesis, que muchos se lo acreditan a Moisés, sugiere que los gigantes son el resultado de la unión de los hijos de Dios y de las hijas de los hombres. Eso es lo que muchos están sugiriendo. No cabe duda de que el vocablo Nefilim, que traducido es gigantes, titanes, héroes o nombres, varones de nombre, representa una dificultad en la hermenéutica. Es algo problemático, representa un problema. Entonces, ¿quiénes eran estos seres? Es la pregunta. Según Bruce K. Walter, los Nefilim o los héroes son los tiranos demoníacos, según este hombre llamado Bruce, que llenaron la tierra de violencia. La raíz hebrea nafal, que es de donde viene Nefilim, significa caer, y puede también sugerir que significa a su destino. Miren lo que dice y lo que encontré en Ezequiel 32, de los versículos 20 al 28. Entre los muertos a espada caerá, a la espada es entregado.
traedlo a él y a todo su pueblo. Estos versículos que voy a estar leyendo, según dicen, están relacionados con esta palabra Nefelí. Está involucrada ahí. Versículo 21. De en medio del Seol hablarán a él los fuertes de los fuertes con los que ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. Allí está Siria con toda su multitud. En derredor de él están sus sepulcros. Todos ellos cayeron. Ahí es la palabra de Nefelí, la palabra original que te mencioné. Cayeron muertos a espada. Sus sepulcros fueron puestos a los lados de la fosa, y su gente está por los alrededores de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada, los cuales sembraron el terror en la tierra de los vivientes. Allí Elam y toda su multitud por los alrededores de su sepulcro, todos ellos cayeron muertos a espada. Nuevamente cayeron, refiriéndose a Nefilim, los cuales descendieron incircuncisos a lo más profundo de la tierra, porque sembraron su terror en la tierra de los vivientes, mas llevaron su confusión con los que descienden al sepulcro. Los Nefilim, es decir, los gigantes, respecto de la etimología de esta palabra, varias teorías estrafalarias han sugerido que la explicación correcta parece ser que fueron llamados así porque, según la historia que se relata de ellos, todos cayeron. Nafelá, que es la del original de Nefilim, que es donde dice en los versículos cayeron. Dice que cayeron a espada y descendieron al Seol, que el Seol es donde antes de que Jesús muriera en la cruz, era donde los que morían iban al Seol, que es la habitación de los muertos, según en Ezequiel 32:21. El verbo nafal, caer, aparece en el pasaje varias veces. Aparece en los versículos que leí, aparece en el 32, en el 20, en el 22, en el 24 y en el 27. Esos son los versículos que aparecen del capítulo 22 de Ezequiel. Algunos estudiosos dicen que la expresión hijos de Dios se refiere a reyes que practicaban la poligamia y que eran gobernantes o caudillos, o también eran líderes déspotas que luchaban por obtener dominio. Pero el lenguaje que se utiliza aquí en el capítulo 6 de Génesis no contiene ni la más leve evidencia. No hay una evidencia de que indique que esa haya sido la situación. Eso significa que hay que buscar otra explicación a la pregunta de quiénes eran los hijos de Dios. Las cuatro posturas más populares entre los comentaristas, teólogos de Génesis, rabinos, todo aquel que se dedica a estudiar específicamente este libro de Génesis, son: número 1, eran los componentes del linaje santo de Set. Eran ángeles caídos, la número 2. La número 3, eran dioses de la mitología pagana. O la número 4, eran reyes que se habían constituido caudillos, déspotas o líderes de esos tiempos bastante poderosos, conocidos como titanes en la mitología antigua. Yo creo en la postura de la idea de que hubo relación entre seres angélicos caídos o demonios y seres humanos. Eso es lo que yo creo. No estoy diciendo que eso es lo que es. Estoy diciendo que eso es lo que yo creo. Usted también tiene su postura y usted también tiene su creencia. Lo importante de esto es que usted no le falte a Dios al ponerse a juzgar a otro y a tratarlo como impío o como alguien que está erróneo porque piense diferente a usted. No busque peleas, no busque problemas ni enemistades por posturas. Eso
no es de Dios, no es un comportamiento de un hijo de Dios y cristiano. Y que esa relación debió suceder o debió haber ocurrido de la postura en la cual yo creo antes del diluvio universal, donde yo le dije que yo creía que hubo una relación entre ángeles caídos o demonios con los seres humanos. Es cierto, sí, que los ángeles ni se casan ni se dan en casamiento, porque dice que los ángeles no tienen sexo. O sea, al decir que no tienen sexo, me refiero a que no tienen un sexo definido. Pues por lo tanto no pueden tener relaciones sexuales. Pero en el caso de Génesis 6, al 1 al 4, se trata de ángeles rebeldes, como dice Judas, ángeles que se rebelaron. Dice aquí en Judas: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea que estos ángeles supuestamente, aparentemente, que son los que fue lo que yo creo que sucedió, lo que yo creo, mi postura, se salieron de su dignidad, de su forma de ser, para poder tener relaciones. Se rebelaron en contra de Dios. También el apóstol Pedro dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, esta es la segunda, en el segundo libro, segundo sitio diferente en la Biblia donde habla sobre esto, porque tanto Judas como Pedro se está refiriendo a Génesis 6. Dice, también el apóstol Pedro nos dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, todavía estos ángeles están aprisionados esperando el juicio después del milenio. Segunda de Pedro 2:4. Evidentemente Dios creó a los ángeles y los colocó en una esfera específica para que ellos habitasen en esa esfera. Judas también usa la expresión ten heatun argen en su original, es decir, su propia esfera de gobierno. Ten heatun argen, que significa su propia esfera de gobierno, refiriéndose a los ángeles, o su propio estado espiritual en el que fueron creados. Esos ángeles fueron creados diferentes a los seres humanos, pero no retuvieron su estado original, sino que abandonaron su propia morada o su propio estado original. Esos ángeles no solo se rebelaron en contra de Dios, en contra de la autoridad de Dios, sino que también abandonaron o desertaron del círculo o esfera que Dios había establecido para ello. Los argumentos que apoyan este punto de vista son los siguientes. En primer lugar, la designación de hijos de Dios, la expresión de hijos de Dios en la forma concreta como aparece aquí, es siempre una referencia a los ángeles. Te puede ver en Job del 1 al 6, 1:6, 2:1, 38:7 y también en Daniel 3:25. Y en la versión griega del Antiguo Testamento concuerda con esta traducción al traducir la frase como Hoi Angeloi Tou Teou, es decir, los ángeles de Dios. Lo mismo hace Josefo en el libro de Enoc y los antiguos escritores judíos y cristianos. Se refieren a esto como ángeles cuando hablan de este capítulo 6 en estos primeros dos versículos. En segundo lugar, el Nuevo Testamento corrobora esta interpretación, como
lo demuestran los pasajes, como te lo demostré en Judas, versículo 6, y en segunda de Pedro, 2, 4 al 6, que fueron los que te leí hace un momento. El vocabulario de Judas 6, cuando hace la referencia a los ángeles que abandonaron su posición angelical o su dignidad o su estado original, tomando otra, apunta al hecho de que se trata de seres angelicales. En resumen, los hijos de Dios y las hijas de los hombres eran seres humanos poseídos por demonios. Quiero repetirte esto. En resumen de esto que estamos hablando sobre los hijos de los hijos de Dios y las hijas de los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Los hijos de Dios y las hijas de los hombres eran seres humanos que fueron poseídos por demonios. En ese estado o condición, poseídos por los demonios, se unieron sexualmente y procrearon una raza violenta y terriblemente pecadora, aunque como el texto declara, eran seres de carne. Por eso es que yo te decía al principio que cuando decía que agarraban a las mujeres o tomaban a las mujeres, no era una forma para expresar de la manera correcta, de la forma que era la voluntad de Dios, sino que cuando dice que las tomaban, era de la forma que no expresaba la voluntad de Dios a la hora de un hombre buscar a una mujer. Esas personas solo pensaban en el mal y Dios lo juzgó. No se trataba de dioses, no se trataba de reyes, ni se trataba de inmortales, pues todos ellos, dice la palabra, que murieron como seres humanos. La mano soberana de nuestro Dios Todopoderoso puso fin a esa rebelión y desafió de su autoridad. Fíjese lo sorprendente y maravillosa gracia de Dios, sin embargo, no dejó de actuar en medio de esta gran rebelión moral de los días de Noé. La gracia de Dios desde el principio es expresada hasta el final de la Biblia. El apóstol Pedro nos dice que Cristo, mediante su Espíritu, predicó el mensaje de justicia a aquella generación perversa. Satanás intentó corromper la humanidad antes de que la simiente de la mujer aplastase la cabeza de la serpiente, porque él quería interponerse y quería parar ese plan de que Jesucristo naciera y le aplastara la cabeza a la serpiente, que fue lo que hizo Jesucristo en la cruz. No debemos perder de vista el punto central de esta lección, que es que la entrada del pecado en la raza humana ha hecho desde ese principio hasta el día de hoy, ¿verdad?, que el hombre esté limitado de hacer algo por sí mismo para poder lograr conseguir el favor de Dios hacia nosotros. Si bien es cierto que el pecado está anclado en el corazón del hombre, hermano, el pecado está sembrado en el corazón. Nacimos con pecado. Por eso es que el apóstol Pablo dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque dice, por cuanto todos pecaron. No se está refiriendo a un acto en específico que tú y yo hayamos hecho, sino que se está refiriendo que por cuanto todos nacimos en pecado, todos somos destituidos de la gloria de Dios, y es por eso que necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas y el perdón de Jesucristo. No es menos cierto que Satanás y sus demonios están muy implicados en la rebelión humana contra Dios.
Yo creo que ya el tiempo, como pensé que iba a pasar, vamos entonces a continuar los próximos versículos del 3 en adelante para terminar este capítulo en el próximo episodio que estemos hablando del Génesis. Yo creo que por esta noche es suficiente. Vamos a parar aquí y para continuar hablando sobre consecuencias del pecado, los días de Noé. Y esperamos poder abundar también en el principio de introducción, para ya después, en julio, comenzar a hablar sobre Noé. Así que el 27 de junio, que es el último jueves, vamos a estar cerrando con este capítulo. Ya que yo me imaginé que estos 2 versículos, porque había mucho material sobre esto y había que, ¿verdad?, aclarar algunas cosas. Como dije, ya que en los próximos 3 programas, creo que es el 6 de junio, el 13 y el 20, vamos a estar trayendo unos temas muy interesantes. Vamos a estar hablando el próximo 6 de junio, que estará con nosotros nuevamente el pastor Joel Avilés, como les mencioné al principio. Y vamos a estar discutiendo en Juan capítulo 4 la historia de Jesús y la mujer samaritana. Escúcheme, ahí hay una historia tremenda, hay una enseñanza tremenda sobre la mujer, una enseñanza tremenda sobre lo que sucedía en la cultura judía en esos momentos, cosas que podemos utilizar para nosotros aprender sobre el evangelio, evangelizar, y sobre cosas que sucedían que pueden compararse con cosas de hoy. Luego, los siguientes 2 jueves después del 6 de junio, que sería el 14 y el 21, tendremos de Texas al maestro José Briceño, que este hombre es un doctor de la palabra, es un hombre con un conocimiento y una sabiduría tremenda y profunda, y estaremos hablando sobre el pecado, su origen y cómo vencerlo. Así que los próximos 3 episodios, yo sé que van a ser muy edificantes para ti. Te los vas a gozar, vas a aprender mucho. Y también quiero que invites a otros a escuchar estos programas, y específicamente estos 3 programas que yo sé que van a ser de mucha bendición para ti y para los demás. Así que comparte si estás escuchándome en la emisora, ve al YouTube Sinaí Radio, busca Cara a Cara con la Verdad, comparte, dale like, suscríbete, para que sí nos ayudes a crecer y te puedas edificar. Así que gracias por estar conmigo escuchando, y quiero hacer una oración para entonces despedirnos. Padre Santo, Padre bueno, Dios de amor, Dios de infinita misericordia, bondad, te doy las gracias nuevamente por esta oportunidad que tú me has dado de un día más, una noche más, exponer tu palabra ante esta audiencia. Señor, tú conoces quién está escuchando, tú sabes quién está escuchando, tú sabes quién necesita esta palabra, tú sabes quién escuchará más adelante este estudio. Yo te pido, oh Dios, que tú aclares su entendimiento, que tú abras su corazón, que tú abras sus oídos, y que, Señor, estas palabras puedan llegar a lo más profundo del que la esté escuchando y necesite tener un cambio en su vida, ya sea alguien que sea creyente o alguien que todavía no ha entregado su corazón a ti. Te pido por toda esta audiencia, oh Dios, aleluya. Te pido por cada ser humano que sea alcanzado por esta palabra. Gracias, Señor, por estas ondas radiales. Gracias, Señor, por la emisora en New York, que nos permite también
alcanzar a su audiencia. Bendícelos, síguelos prosperando, síguelos bendiciendo, al igual que a Samuel, a Joel Branch, a Reinaldo, a Pinto, a estas personas que están trabajando para que Sinaí Radio pueda crecer y seguir hacia adelante. Gracias, Señor, porque tú vas a seguir abriéndonos puertas. En tu nombre te pido todas estas cosas. Amén. Bueno, gracias por estar aquí jueves en la noche. Te espero el próximo jueves, aquí conectado conmigo, con Joel Maldonado, por Cara a Cara con la Verdad, por Sinaí Radio. Muy buenas noches y bendiciones.